Rodrigo salió del departamento de Diego antes de que terminara la película. «¡Nos abandonas!», le gritó Sofía desde el sillón mientras él se ponía la chamarra. «Tengo vida», respondió Rod desde la puerta. «Claro, claro», dijo Diego. «Vete antes de que te encuentres una bruja en el metro». Rod levantó una mano sin voltearse. «Justo por eso me voy temprano». Las risas de sus amigos lo siguieron hasta que cerró la puerta. El metro de la ciudad seguía lleno, incluso a esa hora. Rodrigo se apoyó en una de las barras del vagón mientras miraba distraídamente los anuncios pegados en las paredes. La gente entraba y salía en cada estación con la prisa de siempre. A pesar de las bromas que habían hecho sus amigos, en realidad sí tenía ganas de llegar pronto. Su mamá rara vez decía que algo era importante, y cuando lo hacía, normalmente lo era. 20 minutos después, salió de la estación y caminó las últimas cuadras hasta su casa. Las luces de la sala estaban encendidas. Eso ya era buena señal. Cuando abrió la puerta, el olor a té de manzanilla lo recibió de inmediato. «¿Ya llegaste?», se escuchó la voz de su mamá desde la cocina. «Sí», respondió Rod mientras dejaba las llaves en la mesa. Entró a la cocina. Su mamá estaba sentada con una taza en las manos. Cuando lo vio, sonrió. «Gracias por llegar temprano». Rod se sentó frente a ella. «Dijiste que era importante, ma». Su mamá lo observó unos segundos antes de hablar. «Hoy hablé con tu hermana». Rodrigo se quedó quieto. No esperaba eso. «¿Con Daniela?», preguntó. Su mamá asintió lentamente. Rodrigo sintió algo moverse dentro del pecho. Habían pasado meses desde la última vez que habían hablado de ella. «¿Está bien?», preguntó. Su mamá sonrió un poco más. «Sí, de hecho, muy bien». Rod frunció ligeramente el ceño. «¿Por?». Ella dejó la taza sobre la mesa. «Porque se va a casar». El silencio llenó la cocina de inmediato. Rodrigo se quedó completamente inmóvil. Durante un segundo no supo qué decir. Luego, algo cálido le atravesó el pecho. «¿En serio?», preguntó finalmente. Su mamá asintió riendo. Rodrigo soltó una pequeña risa de sorpresa. «¡Wow! Eso no me lo esperaba». Se pasó una mano por el cabello. Estaba sonriendo. Su mamá lo observó con atención. «¿Estás bien?». Rodrigo asintió. «Sí, estoy muy feliz por ella». Y lo decía en serio. Daniela era su hermana, aunque las cosas entre ellos nunca hubieran sido sencillas. «La extraño», admitió en voz baja apoyando los brazos en la mesa. Su mamá suspiró. «Yo también». Rodrigo miró la mesa un momento. Sabía que Daniela había puesto distancia entre ellos, y con los años había aprendido a no insistir. El amor no se rogaba, y eso lo tenía muy claro, pero tampoco podía evitar sentirlo. De pequeño quería ser como ella, y esa admiración con la que creció no se iba a ir nada más así. Era complicado, pero real. Su mamá volvió a hablar. Organizaron una cena el domingo. Rod levantó la mirada. ¿Una cena? «Para presentarnos al prometido». Rodrigo soltó un pequeño bufido. «¿Así de formal?». «Tu hermana quiere que vayamos muy elegantes», añadió su mamá con una sonrisa emocionada. «Está muy feliz y no podemos decepcionarla». Rodrigo frunció el ceño de inmediato. «Ma». Su mamá levantó la mirada. «¿Qué?». Rod negó con la cabeza. Ella lo miró confundida. «¿Qué cosa?». «Que tú jamás podrías decepcionar a nadie». Su mamá lo observó en silencio unos segundos. Luego sonrió. «Eres muy bueno, hijo». Rodrigo soltó una pequeña risa. Pues a alguien tenía que salir. Su mamá le dio un pequeño golpe en el brazo. «Oye». Ambos se rieron un poco. Más tarde esa noche, Rodrigo estaba acostado en su cama mirando el techo con el teléfono en la mano. Abrió el chat de Sofía. Escribió: «Tengo cena familiar el domingo». No pasaron ni 5 segundos antes de que ella respondiera: «¿Ya te van a anexar?». Rod sonrió. «Ay, ahora, ¿qué traes? Mi hermana se va a casar, tonta». Pasaron unos segundos, luego llegó la respuesta. «¿Daniela?». «Sí». Rodrigo esperó. Sabía perfectamente lo que Sofía pensaba de ella. A Sofía nunca le había gustado la forma en que Daniela se había alejado de él con los años. Finalmente llegó otro mensaje. «Bueno, supongo que felicidades». Rod soltó una pequeña risa. «Se nota el entusiasmo. Estoy siendo educada». Rod sonrió mirando la pantalla. «Pero tú sí estás feliz, ¿no?». Rodrigo pensó un momento antes de escribir. Sí, no mentía. Muy en el fondo estaba feliz, aunque las cosas entre ellos fueran complicadas. El teléfono vibró otra vez. «Pues entonces yo también estoy feliz». Rodrigo negó con la cabeza sonriendo. Sabía que Sofía lo decía solo por él. Dejó el teléfono a un lado. Miró el techo otra vez. Domingo, cena familiar. Rodrigo no tenía ni idea por qué, pero tenía la sensación de que ese día iba a ser interesante. La noche del domingo llegó más rápido de lo que Rodrigo esperaba. Desde la ventana del auto, la ciudad se veía distinta, más tranquila. Las luces de los edificios y de los coches se reflejaban en el vidrio mientras avanzaban por la avenida.
Rodrigo iba en el asiento del copiloto, mirando hacia afuera con el brazo apoyado en la puerta. Su mamá manejaba. ¿Nervioso?, preguntó ella de pronto. Rod nodó suavemente con la cabeza. No, bueno, un poco. Su mamá sonrió. Es normal. Rodrigo soltó un pequeño suspiro. Hace mucho que no la veo. Lo sé, respondió ella con calma. Durante unos segundos ninguno habló. Pero no era un silencio incómodo. Era más bien un silencio lleno de pensamientos. Finalmente el auto giró hacia una calle más tranquila. Casas bonitas, bien iluminadas. Rodrigo levantó ligeramente las cejas. Vaya. Tu hermana siempre fue exigente con su espacio, comentó su mamá con una pequeña sonrisa. El auto se detuvo frente a una casa moderna, con luces cálidas saliendo por las ventanas. Rodrigo se quedó mirando unos segundos. Entonces, ¿aquí es? Su mamá apagó el motor. Aquí es. Ambos bajaron del auto. El aire de la noche estaba fresco. Rodrigo acomodó un poco el cuello de su saco. Su mamá lo miró de arriba abajo. Te ves muy guapo. Rod hizo una pequeña mueca. Ma, ¿es verdad? Rod suspiró divertido. Tú también te ves muy elegante. Ella sonrió con orgullo. Caminaron hasta la puerta. Antes de tocar, Rodrigo respiró hondo. ¿Su mamá lo notó? Todo va a estar bien. Rod asintió. Luego tocó la puerta. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. Daniela apareció del otro lado. Por un momento nadie dijo nada. Rodrigo la miró. Ella también lo miró. Habían pasado muchos meses, pero aún así seguían siendo familia. Daniela sonrió primero. Hola. Rodrigo respondió con una sonrisa un poco más pequeña, pero sincera. Hola. Su mamá fue la primera en acercarse y abrazarla. Felicidades, hija. Daniela la abrazó de vuelta. Gracias, mamá. Rodrigo esperó unos segundos antes de acercarse. Cuando finalmente la abrazó, fue un abrazo breve, pero real. Felicidades, dijo el chico. Gracias, Rod. Había cierta distancia entre ellos. Eso era evidente, pero también había algo más, un intento de normalidad. Daniela se hizo a un lado. Pasen. Rodrigo dejó pasar primero a su mamá. La casa estaba iluminada con una luz cálida y la mesa del comedor ya estaba preparada. Se escuchaban voces desde la sala. Daniela habló mientras caminaban. Damián y yo preparamos la cena. Rodrigo levantó ligeramente las cejas. Daniela soltó una pequeña risa. Cuando llegaron a la sala, Rodrigo vio primero a una pareja mayor sentada en el sillón. Daniela habló. Ellos son los papás de Damián. Ambos se levantaron. Saludos educados, sonrisas, pero Rodrigo apenas estaba prestando atención, porque entonces escuchó unos pasos detrás de él. Creo que ya están todos, dijo una voz masculina. Rod se giró. Y lo vio. Por un segundo su cerebro no procesó lo que estaba pasando. El hombre frente a él estaba muy bien vestido, camisa impecable, saco oscuro, el cabello perfectamente acomodado y una presencia imposible de ignorar. Se veía increíblemente apuesto. Pero eso no fue lo que dejó a Rodrigo paralizado. Fue reconocerlo. Los ojos de Damián también se abrieron ligeramente, porque él también lo reconoció. El chico del concierto. Durante unos segundos ninguno habló, solo se miraron, como si el resto de la sala se hubiera quedado en silencio. Rodrigo estaba muy arreglado. El saco le quedaba perfecto, el cabello ligeramente acomodado hacia un lado y esa expresión entre sorprendido y confundido que lo hacía verse demasiado lindo. Damián sintió algo extraño en el pecho. Fue algo breve, pero intenso. Daniela rompió el momento sin darse cuenta. Pues les presento a mi prometido, Damián. Luego miró hacia él, tomándolo del brazo. Damián, ella es mi mamá y él es mi hermano. El silencio duró apenas un segundo más, pero fue suficiente, porque en esa mirada había pasado algo. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Extendió la mano. Mucho gusto. Damián tomó la mano. Igualmente. El apretón fue apenas lo normal, pero ninguno de los dos apartó la mirada inmediatamente, porque los dos estaban pensando lo mismo, y era que el mundo era demasiado pequeño. La cena comenzó con una calma que, por momentos, parecía demasiado perfecta. La mesa estaba bien puesta. Las velas pequeñas en el centro iluminaban lo suficiente para que todo se sintiera cálido sin ser exagerado. Daniela había puesto atención a los detalles, eso era evidente. El primer rato pasó entre platos que iban y venían de la cocina y conversaciones sencillas. Daniela hablaba sobre algunos planes para la boda, su mamá preguntaba detalles, los padres de Damián escuchaban con atención, Rodrigo participaba poco, pero no porque no quisiera, simplemente observaba más de lo que hablaba. Hasta que la mamá de Damián lo miró con curiosidad. «Rodrigo, ¿verdad?» Rod levantó la mirada. «Sí».
La mujer sonrió con amabilidad. «Cuéntanos un poco de ti». Rod se acomodó ligeramente en la silla. «¿De mí?» «Sí», dijo el papá de Damián. «Daniela casi no habla de ti». Daniela levantó la mirada un segundo, como si no supiera bien qué decir, pero Rod respondió antes. «Bueno, tengo 22». La mamá de Damián asintió. «Muy joven». «Todavía estoy estudiando», añadió Rod. «¿Qué estudias?», preguntó el papá de Damián. Rod tomó su vaso de agua antes de responder. «Artes». Hubo un pequeño silencio curioso. «¿Artes?», repitió la mamá de Damián con interés. Rod asintió. «Sí, fotografía y cosas de ese estilo». «Qué bonito», dijo ella. «Siempre me ha parecido que los artistas ven el mundo distinto». Rod sonrió un poco. «También dicen que somos demasiado sensibles». Algunas risas suaves se escucharon alrededor de la mesa. Pero mientras esa conversación pasaba, Damián no dejaba de mirarlo. No de forma obvia, pero se notaba el interés en la mirada. La forma en que hablaba, cómo movía las manos al explicar algo. Había algo en él que le llamaba mucho la atención, algo que Damián no esperaba. Rodrigo también lo notó en algún momento. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Damián. Solo un segundo. Luego volvió a mirar su plato. Pero ese segundo se quedó ahí. La conversación siguió. Ahora sobre el trabajo de Damián, sobre cómo había conocido a Daniela, sobre la boda otra vez, pero cada tanto esas miradas regresaban, breves e involuntarias, como si ninguno quisiera hacerlo demasiado evidente. Después de un rato, Daniela se levantó de la mesa. «Voy a traer el postre». «Te ayudo, hija». Su mamá se levantó de inmediato. Los padres de Damián siguieron conversando entre ellos sobre un restaurante que conocían y al que deberían de ir. Rodrigo aprovechó el momento para estirarse un poco. «Voy al baño», dijo. Daniela señaló el pasillo. «Al fondo». Rod caminó hacia allá. La casa era tranquila. Se sentía más silenciosa lejos de la mesa. Cuando salió del baño, se detuvo. Damián estaba en el pasillo. No estaba haciendo nada en particular, solo estaba ahí, apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos del pantalón. Rod levantó la mirada. «Me asustaste». Damián levantó la mirada y sonrió apenas. «Perdón, pensé que este pasillo no tenía guardia». Rod dejó escapar una pequeña risa sarcástica. «Ja, no empieces. Pero si yo no comencé la primera vez». Rodrigo caminó un poco más cerca sin pensarlo demasiado. «Lo hice porque alguien se metió donde no debía». Damián inclinó ligeramente la cabeza. «Sigo pensando que no estaba tan claro que no debía ir por ahí». Rod cruzó los brazos. Estaba bastante claro. «No, la verdad, no tanto». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue distinto. Estaban más cerca ahora. No demasiado, pero lo suficiente para notar detalles. El olor del perfume, la forma en que respiraban y el cómo se miraban. Rodrigo habló primero otra vez. «Qué sorpresa que seas el prometido de mi hermana». Damián respondió con calma. «Pues a mí me sorprende igual que tú seas su hermano». Rod lo miró unos segundos más. «El mundo es raro». «Sí, a veces». Damián sostuvo su mirada. Rodrigo tenía algo difícil de ignorar. Sus ojos eran muy expresivos, y cuando hablaba parecía que todo en su cara cambiaba. Damián lo estaba observando otra vez, esta vez más directamente, y Rod lo notó. «¿Qué?». Damián tardó medio segundo en responder. «Nada». Rod entrecerró un poco los ojos. «Claro que no es nada, me estabas mirando fijo». Damián sonrió muy levemente. «Estaba pensando que...». Se detuvo. Rod inclinó un poco la cabeza. «¿Qué?». Damián lo miró de arriba a abajo muy rápido. «No pareces el tipo de persona que se mete en problemas». Rod soltó una risa suave. «¿Eso es un cumplido?». «Es una observación». Rod lo miró un momento. Luego dijo: «Tú sí pareces el tipo que los causa». Damián dejó escapar una pequeña risa por la nariz. El silencio volvió, pero ahora era más corto. Rodrigo no sabía exactamente por qué, pero se sentía cómodo ahí, extrañamente cómodo. Damián fue el primero en romper ese momento. Se separó de la pared. «Deberíamos volver». Rod frunció apenas el ceño. «¿Por?». Damián lo miró directo a los ojos. «Porque si no regresamos ahora, va a empezar a verse raro». Rod tardó un segundo en entender, luego soltó una pequeña risa. «Sí, tienes razón», dijo tímido. Damián dio un paso para irse, pero antes de doblar el pasillo, dijo algo sin voltearse. «Por cierto». Rod levantó la mirada. «De traje te ves muy bien». Y siguió caminando. Rodrigo se quedó quieto unos segundos, con una sensación rara en el pecho, como si algo muy pequeño hubiera pasado, pero no supiera exactamente qué. Finalmente murmuró para sí mismo: «Qué tipo tan extraño». Pero aún así, cuando volvió al comedor, no pudo evitar buscarlo con la mirada.